Bien, pues ya nos encontramos nuevamente en una emisión más de Vámonos Derecho, emisiones que como ustedes ya saben tienen como finalidad el incremento de la cultura de la legalidad. Como ya lo habíamos platicado en una emisión anterior, el día de hoy nos toca hablar sobre el importante tema de los conocimientos mínimos que debemos de tener sobre la materia del juicio de amparo. Antes de comenzar con el tema, les dejo la vía de contacto al cual nos pueden hacer llegar todas sus dudas, todas sus sugerencias. Lo pueden hacer a través del correo electrónico juridicas.joseluis@gmail.com. juridicas.joseluis@gmail.com. Ahí nos pueden enviar todas sus comentarios y nosotros con muchísimo gusto los iremos respondiendo. Bien, como ya decíamos en ocasiones anteriores, hablábamos que los particulares pueden realizar todas las acciones que no están prohibidas por la ley, mientras que las autoridades solamente pueden hacer aquellas cuestiones que sí están permitidas por la ley. Esto se llama fundamentación y motivación. Toda autoridad cuando va a ejercer una acción debe fundar y motivar su actuar. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por otra parte, nos marca cuál es el ámbito y los límites de los poderes federales, cuáles son sus facultades, quién ejerce dicho poder y en términos generales también nos dice quién lo representa. Podemos decir para que se entienda de un modo simple que el poder legislativo es el que hace la ley, el poder ejecutivo vigila el cumplimiento de la ley, en tanto que el poder judicial aplica la norma jurídica y resuelve los conflictos. Pero, ¿qué sucede cuando no se respetan estos lineamientos? Y vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si el presidente de la República, en su carácter de titular del Poder Ejecutivo, emite una norma general de cumplimiento obligatorio, lo que no le correspondería, porque como ya sabemos, esta es una facultad del Poder Legislativo? En ese supuesto tendríamos ya una interrogante de cómo pudiéramos resolver esta situación o cómo nosotros como particulares nos pudiéramos oponer. Vamos a poner también otro ejemplo. Cuando una autoridad, imaginemos a la policía judicial, ahora llamada policía investigadora, la policía federal, un juez, un funcionario del Poder Ejecutivo, en fin, vamos a suponer una autoridad. Resulta que esta autoridad ejercita una acción o expide una orden o incluso omite cierta acción y al omitir esta acción o al expedirla nos causa un daño a nosotros como particulares y que además este daño pues violenta totalmente nuestros derechos humanos. Cuando esta situación acontece, ¿qué pudiéramos hacer? Bien, pues la propia Constitución establece ante quién acudir, cómo hacerlo y cuál es el mecanismo para que las autoridades que nos causaron esta afectación sean obligadas a cumplir la Constitución. Entonces, como ya mencionamos, ¿qué hacemos cuando esta autoridad, cualquiera de los tres poderes federales, realiza una actividad o emite acuerdos contrarios a lo que establece la ley fundamental? La ley fundamental entendemos a la Constitución. Podríamos verlo en muchas ocasiones como algo que no tiene solución o como una imposición quizá totalmente al Estado de Derecho, que incluso muchos pudieran pensar que esto destruye totalmente el ideal que se tenga del sistema jurídico mexicano, pero por fortuna esto no es así. La misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos menciona en su artículo 103 y 107 las vías y formas para acudir y para iniciar el juicio de amparo. El juicio de amparo. Para entrar directamente a este tema del juicio de amparo, vamos a hacer un breve señalamiento histórico. Nos remontamos a la Constitución yucateca de 1840 con la figura de Manuel Crescencio Rejón, quien desde el proyecto de esta Constitución yucateca ya organizaba de forma muy clara conceptos de control constitucional. Decía el artículo 53 de este mencionado proyecto que correspondía a la Suprema Corte de Justicia yucateca amparar el derecho de quienes pedían la protección contra leyes o contra decretos o contra legislaturas. Entonces, desde esta temporalidad ya se hablaba de el control constitucional. También hay otro personaje muy importante, que es un jurista destacado de esa época, llamado Mariano Otero, quien incorporó uno de los principios básicos del juicio de amparo. Este principio que incorporó se llama la relatividad de las sentencias. Esto no es otra cosa más que la aplicación que se le tiene que dar a la sentencia cuando concluye el proceso. Y buscaba Manuel Otero que los efectos de esta sentencia del juicio de amparo se ocuparan únicamente de los individuos particulares que sufrieron la afectación. Este principio todavía lo podemos ver
recopilado en el artículo 73 de la Ley de Amparo, aunque con ciertas variantes ya, pues en la nueva reforma de la Ley de Amparo se reconoce el interés legítimo tanto individual como colectivo para que nosotros podamos interponer el amparo. ¿Esto qué significa? Que también el amparo ya se puede presentar a través de grupos con un interés común, a través de organizaciones sociales. Bien, en fin, esto permite que el amparo pues ya no nada más acapare, la sentencia de amparo acapare a una sola persona, sino que tenga efectos generales para un grupo de personas. Continuamente un problema que se ha dado es que se transgiversa totalmente el concepto de amparo por la confusión que se ha provocado al tener una imagen equivocada o errónea. Es muy común escuchar en algunas pláticas que mencionan al amparo como si fuera un escudo mágico y protector que nos cubre contra cualquier conducta, ¿no? Se ha escuchado que erróneamente que dice que nos puede proteger de lesiones, asesinatos, robos, órdenes de aprehensión y demás, sin que veamos una afectación real en nuestros derechos. Y esto es totalmente falso. Es una falsa idea que tenemos que ir cambiando. Sí se tiene cierta razón en el sentido de que el amparo es un medio de defensa en contra de la autoridad, pero no es tan simple como pudiera aparentarse. Tenemos que ampliar más esta información. Vamos a entender primero que el juicio de amparo es un juicio. Por ese motivo son varias las partes que intervienen en él y es un juez del Poder Judicial Federal el que resuelve y determina. Pero hacemos insistencia y aclaramos que el amparo no sirve para cometer actos ilegales, actos arbitrarios o delitos y quedar exentos de responsabilidad. Esto tiene que quedar bastante claro. El juicio de amparo siempre debe de tramitarse ante un juez federal del Poder Judicial. Es así como este juez no solo aplica las leyes federales, sino que también tramita y resuelve el juicio de amparo. El requisito indispensable para que se pueda iniciar un juicio de amparo es que una persona, ya sea persona física o persona moral, que considera que una ley o acto de autoridad lesiona sus derechos, se dice que tiene que existir forzosamente la existencia de un agravio personal y directo. Un agravio personal y directo. Así entonces se requiere que esta persona que sufre la lesión en sus derechos se presente ante un tribunal competente y presente su escrito inicial. Para efectos jurídicos es la demanda de amparo, escrito inicial o demanda de amparo. Cuando se gana el amparo, cuando nosotros escuchamos este término que se ganó el amparo, esto quiere decir que el juez consideró que sí se violaban derechos consagrados en la Constitución y se ordenó que quedaran sin efectos ciertos actos o resoluciones y en algunos casos que se remunere económicamente a la persona que resintió el daño. En términos generales podemos dividir y decir que el amparo está dividido en dos términos, el amparo directo y el amparo indirecto. Cuando la persona es agraviada por sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin a un juicio, sea este un juicio civil, mercantil, laboral, penal, etc., se dice que estamos en el supuesto del amparo directo y conocerá de este amparo directo un tribunal colegiado de circuito. Cuando no estamos en el supuesto de una sentencia definitiva, ni laudo, ni resolución, sino es otra situación, es por otra naturaleza que el acto nos afecta, estamos ante la presencia o ante la facultad de poder tramitar un amparo indirecto y conoce un juez al que llamamos juez de distrito. En este caso, los magistrados del tribunal colegiado y los jueces de distrito se encuentran en un nivel federal. Cuando los motivos del juicio de amparo son de gran trascendencia o de gran interés para el país, la propia Suprema Corte de Justicia puede atraer esos asuntos, conocerlos y resolverlos. En ese sentido, cuando sean de gran trascendencia, la que resuelve es la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué pasa si la autoridad se niega a cumplir cuando un amparo nos protege? Cuando nos concedieron los efectos de protección o de suspensión del acto reclamado y aún así se siguen llevando a cabo. Bien, la misma Constitución nos dice que cuando se ha concedido el amparo o se ha concedido la suspensión y la autoridad trata de ejecutar y no cumple con la sentencia, esta autoridad debe ser separada de su encargo. Y no nada más ahí, sino además debe de quedar consignada a disposición de un juez de distrito para que se le inicie un procedimiento y en su caso sea juzgado. Pues bien, como ya les comenté, el juicio de amparo comienza con la demanda de amparo y siempre se tiene que iniciar en contra de alguna autoridad y no en contra de un particular.
Entonces, estas autoridades, sean una o varias contra las que presentamos la demanda de amparo, reciben el nombre de autoridades responsables. Tenemos que la persona que presenta la demanda y que resiente el daño, es decir, nosotros cuando nos vemos afectados en nuestros derechos por parte de una autoridad, recibimos el nombre de quejosos. Quejoso es la persona que resiente el daño. Tenemos finalmente ya dos elementos de este juicio. Tenemos al quejoso y a la autoridad responsable. Entra un tercer elemento que es el Ministerio Público Federal. A este Ministerio Público Federal está facultado para conocer también, intervenir en la vigilancia de cómo se lleva a cabo el juicio de amparo y se denomina Ministerio Público adscrito a número de juzgado tal. Pero también nos falta otro elemento que es otro elemento particular. El otro particular que no es el quejoso, que se ve afectado por la sentencia de amparo, fíjense bien, esta es la clave. El otro particular que también se ve afectado por la sentencia de amparo se le va a llamar tercero perjudicado. Anteriormente, con la antigua ley, se llamaba tercero interesado. Y bien, vamos a poner un ejemplo de esta situación. Juan Pérez le debe dinero a Pedro López y Pedro López inicia así un juicio. En este juicio se dicta o se declara un embargo de bienes en la propiedad de Juan Pérez. Y cuando acude el actuario al juzgado a realizar un embarga una camioneta de Martín Sánchez, que nada tiene que ver con el conflicto entre Pedro y Juan. Entonces, en esa circunstancia, Martín inicia un juicio de amparo porque injustamente se le embargó una camioneta. Entonces, Juan Pérez también es citado a ese juicio de amparo como tercero interesado. Pues bien, en los casos cuando el acto o resolución de autoridad que causa o puede causar daños que su reparación posterior sea difícil o sea imposible, el quejoso puede pedir, mientras se resuelve, que se suspendan los actos. Esta suspensión puede ser provisional o puede ser definitiva. A esto se le llama suspensión del acto reclamado. En el amparo indirecto, este lo puede dar de manera oficiosa. Es decir, esta suspensión la puede decretar el juez o también puede ser a petición de parte. Y en el amparo directo simplemente se llama suspensión del acto reclamado. No se estima término ni oficioso ni a petición de parte, simplemente se estima como un procedimiento más de la tramitación. Lo general en los juicios de amparo es que cuando se ordena la suspensión del acto reclamado, el quejoso tiene que otorgar una fianza para garantizar que si se causa daño a otras personas motivo de esa suspensión, se pueda reparar con esta fianza. Vamos a poner otro ejemplo para que se vaya entendiendo un poco más. En un caso que es sumamente común y que ocurre casi a diario en nuestro sistema jurídico mexicano. Se presenta el hecho de que una persona tenga el temor de ser aprehendido por la policía judicial, ahora policía investigadora, por la probable participación o comisión de un delito. Bien, aquí estamos frente a dos hipótesis, que no exista orden de aprehensión o que sí exista. En el primer caso, cuando no existe orden de aprehensión, es evidente que procede el juicio de amparo bajo determinadas reglas. Pero ¿qué pasa cuando ya existe una orden de aprehensión? En ese sentido, la demanda de amparo, es decir, el escrito inicial que ya les mencionaba, se tiene que hacer manifestando que efectivamente existe una orden de aprehensión, pero manifestando claramente que el quejoso no cometió la acción que se le está imputando. Es decir, tenemos que manifestar que el quejoso no cometió la acción de que se le está acusando en ese momento y que consecuencia de esto puede ser detenido injustificadamente, lo cual va a tener daños de imposible reparación. El juez, después de valorar lo dicho por el quejoso en esa demanda, tiene la facultad para ordenar la suspensión del acto reclamado, que es la detención misma. Es aquí cuando el juez fija que se exhibe una fianza para garantizar de que no se va a huir de la acción de la justicia. Pero aquí mencionamos un dato sumamente importante. Esto que mencionamos del amparo contra orden de aprehensión procede cuando se trata de delitos que no son graves. ¿Y cómo sabemos cuándo un delito es grave o cuándo no es grave? El artículo 268 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal nos menciona que cuando el delito es sancionado con prisión cuyo término medio aritmético pasa de 5 años,
entonces es considerado como grave. Voy a explicar esto para que se entienda. En el catálogo de delitos del Código Penal, generalmente las penalidades, ponemos un ejemplo, van de 3 a 8 años, de 8 a 16, es decir, tienen dos cifras, dos números. Se hace esa suma entre la pena más baja y la pena más alta, a esa suma se divide entre dos y si rebasa de 5 años, como lo establece el artículo 268 del Código de Procedimientos Penales, se considerará como delito grave. Entonces es sumamente importante este amparo y esta relación que se tiene entre el amparo y la materia penal, pero también evidentemente el amparo es fundamental y vital para otras materias como la materia laboral, civil, mercantil, en fin, también por eso en algunos casos podemos ver al juicio de amparo como un recurso más bien de defensa. Pues bien, vamos a ir concluyendo. Ya sabemos que el amparo es un medio de control constitucional que tenemos todos los gobernados para combatir actos de autoridad que son violatorios a los derechos humanos y nos afecten. Sabemos que hay dos amparos, el amparo directo y el amparo indirecto. Sabemos también que las partes que intervienen en el juicio de amparo son el quejoso, el Ministerio Público Federal, el tercero interesado y la autoridad responsable. Entonces, en resumen, esto fue más o menos lo que estuvimos abordando, los datos generales, repito, lo que mínimamente todos como mexicanos debemos conocer sobre la tramitación del juicio de amparo, por supuesto para saber en qué momentos es cuando nosotros debemos de acudir al tribunal y solicitar el amparo y protección de la justicia federal, se dice. Pues bien, nos despedimos con una reflexión. Decíamos hace un momento la relación que tiene el amparo con la materia penal. El Código Nacional de Procedimientos Penales comenzará a tener vigencia ya a partir de este 16 de enero del próximo año, del 2015. Por ello debemos de estar muy pendientes cada vez más de todos los cambios, estar muy atentos a la innovación que todos los días se da en el mundo jurídico, de los criterios que día con día adoptan los juzgadores, para que de esta manera cuando entre en vigor este Código de Procedimientos Penales que se relaciona íntimamente, como ya lo vimos, con el juicio de amparo y con gran parte del sistema jurídico, pues no nos agarre tan desprevenido y de esa manera ir haciendo un poco más de conciencia en cuanto a nuestros derechos. Bien, les recuerdo la vía de comunicación, lo pueden hacer a través de juridicas.joseluis@gmail.com, juridicas.joseluis@gmail.com. Les agradezco su amable atención y que tengan un muy buen día.